lo menos, ¿no? Bien. El tema la fisiología muscular. Cuando hablamos de la estructura corporal, todo ser vivo necesita una estructura de sostén para la relación con su medio, la movilidad. Las plantas, por ejemplo, por su misma función, la estructura básica de una planta, ¿qué se lo da? La pared celular. La pared celular está hecha de celulosa, o sea, básicamente es el material con el que se hace el papel. Hasta ahorita no ha habido un material idóneo que sustituya el papel, como para decir vamos a dejar de cortar plantitas y árboles. Entonces, básicamente la planta va a sostener su estructura en base a la celulosa. ¿Qué es la celulosa? Es un polisacárido. ¿Sí? Cuando hablamos de los polisacáridos estamos hablando de un gran grupo de moléculas de hidrógeno y carbono, pero no todos los polisacáridos son dulces, a diferencia de lo que se piensa. No todos los sacáridos son dulces. Un ejemplo de un sacárido no dulce y denso es el almidón, y el almidón no es dulce, ¿vale? En cambio la celulosa tampoco. La celulosa por su composición no puede ser digerida por el ser humano. Por eso los herbívoros necesitan una microbiota especial en su sistema digestivo. Y algunos de ellos son rumiantes. ¿Qué significa rumiar? Están masticando, masticando, lo tragan y tienen varios estómagos. Lo regurgitan, siguen masticando, lo tragan y luego pasa a otro estómago. Como las vacas. Exacto, la vaca es rumiante, la liebre es rumiante y varios animales. Entonces, dentro de la cultura judía, por ejemplo, a ellos les prohíben, o está lo que se conoce como el kosher, el alimento apropiado, y ellos no comen rumiantes, se supone, ¿vale? Sin embargo, se habla del rumiante que tiene pezuña hendida, y la vaca no tiene pezuña hendida. Entonces, ¿qué? Lo pueden comer, ¿no? Es lo que ellos llaman kosher, ¿eh? Como el cerdo, por ejemplo. Tiene pezuña hendida, entonces no es kosher para ellos. O sea, un judío no debería de comer cerdo, ¿no? En fin. Y toda la planta en sí no requiere movilidad, está ahí en el sitio y se acabó, ¿verdad? Los corales, por ejemplo, están también ahí dependiendo de todo, la nutrición del medio, de las corrientes marinas, del resto de los animales, etcétera, para subsistir. Un percebe igualmente, pero regularmente seres vivos como los vertebrados a los que pertenecemos tenemos gran movilidad, tenemos que movernos de un lugar a otro, cambia el clima, etc. Pues básicamente el músculo es la estructura o el órgano del movimiento. Cuando hablamos de músculo estamos hablando entonces de capacidad de movimiento. ¿Cuántas clases de músculo hay? ¿Cuántas clases de músculo hay? ¿Nadie revisó el tema? ¿Sí se fijaron que les pasé por ahí un calendario? Sí. Pues la idea de que les pase un calendario de temas es que ustedes puedan repasar el tema antes de que yo venga y lo lea. Porque en teoría se supone que el alumno es el que debe de preconocer y uno como maestro nada más, sí, las dudas, ¿sale? Entonces les hago esa recomendación. Músculo estriado y músculo liso. Y hablamos de un músculo especializado que es el cardíaco, es decir, del corazón. El músculo cardíaco en realidad es un tipo de músculo estriado. Pero para diferenciarlos los ponemos así en tres categorías. Músculo liso, músculo estriado, músculo cardíaco. Básicamente desde el punto de vista funcional, los tres hacen lo mismo, contracción y fuerza. La diferencia es que el músculo cardíaco
se va a encargar exclusivamente de bombear la sangre a todos los tejidos, ¿verdad? Si pensamos que el corazón es una bomba sofisticada de sangre y que su función es estar bombeando la sangre, es poco decir. Los últimos estudios de la Universidad de Boston, por ejemplo, nos han mostrado que el corazón hace más que bombear la sangre. El corazón internamente está lleno de tortuosidades. ¿Qué es una tortuosidad? Cuando ustedes comen un durazno y lo parten por mitad y lo separan del hueso, ¿cómo queda el durazno? Todas esas marcas, ¿verdad? Como líneas, como grandes fibras, ¿se han fijado? Las líneas que se le ven. Exacto, entonces el corazón internamente tiene esas tortuosidades. ¿Por qué tiene esas tortuosidades? Ahora se sabe que en el momento en que el corazón está contrayéndose y bombeando la sangre de una cámara a otra, ocurren remolinos internos, microvórtices, como cuando el agua se revuelve. Y esos microvórtices están dando masaje a unas terminaciones nerviosas que están en las tortuosidades. O sea, el corazón está bombeando y se está automasajeando con los microvórtices y está recibiendo información. Luego ustedes se lesionan un dedo. ¿Y qué va a ocurrir? Viene la lesión del dedo vía eferente, médula, y luego sube y llega al cerebro, y luego de ahí tiene que pasar en respuesta, y entonces el corazón recibe la información a través de unas conexiones nerviosas especiales que le informan al corazón que se lesionaron un dedo. En ese momento los microvórtices que están circulando allí hacen contacto con una zona neurológica especial y esa da la respuesta a ciertas hormonas como la protrombina, que luego se convierte en trombina, y luego hay estímulo de las plaquetas, y las plaquetas forman un tapón y viene el coágulo. Pero ¿cómo sabe acá la sangre que hay que formar un tapón acá? No es nada más una cuestión localizada, viene toda una cascada de eventos y desde el corazón, fíjense. Entonces es algo más, todavía más complicado. Creo que cuando alguien dice sufro del corazón y el corazón roto, hay que tener otras consideraciones. ¿Se puede morir de eso? Sí, se puede morir de eso. Entonces, vamos. Filosóficamente o poéticamente no lo sé, pero fisiológicamente se ha demostrado eso, ¿sí? Bien. Luego, el músculo estriado como tal, si lo observamos en microscopio, va a tener grandes zonas como si fueran estrías, líneas de color. Esas estriaciones están dadas por acúmulos de proteínas acomodadas como si fueran una celosía. ¿Sí han visto que es una celosía, verdad? Las persianas esas que hacen así y se empalman, esa es una celosía. Esas proteínas están acomodadas de tal manera, empalmadas así, pero en esta posición. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una contracción debido a un impulso eléctrico potenciado, ocurre esto. ¿Sí? Cortan la electricidad y se abre. Otro impulso hace esto, corta y se abre. Entonces, técnicamente, si han visto las chapas de seguridad cuando llegan y tocan, ahí timbran y entonces dicen, ¿quién? ¿De parte de quién? Ah, sí, ¿a qué asunto viene? Y le pican un botón y se escucha acá. ¡Tras! Y se abre el pasador. Es lo mismo. Exactamente. Esa es la importancia de la primera clase que yo les mencionaba, o de la clase anterior que le hablamos de los electrolitos, ¿se fijan? Los electrolitos y el balance de electrolitos va a ser necesario para mantener toda esta actividad eléctrica, no nada más en los músculos,
sino casi en todos los tejidos, nivel cerebral, neuronal, ¿sí? Relación entre células, por ejemplo, y lo que son los impulsos eléctricos de las neuronas motoras hacia los músculos. Entonces, somos seres eléctricos, ¿sí? El corazón también depende de potenciales eléctricos. ¿Cuántos millones de veces tiene que latir el corazón en una vida promedio de una persona? De ahí que cuando alguien recibe un impulso eléctrico, todo se disocia. Dependiendo del tipo de carga, del voltaje o del amperaje, mejor dicho, del amperaje, es decir, de la intensidad de carga, puede ocurrir que hay una descompensación cardíaca, hay un caos y viene lo que se conoce como fibrilación. No sé si les ha tocado ahí que le pegan duro al zumba, a la samba y a la comba y a todo eso. Y hacen el ejercicio y al día siguiente el músculo acá, el tremendo musculote que tienen en la pantorrilla o en la piel, empieza a hacer. O acá les brinca, ¿verdad? ¿Se ha fijado eso? ¿Verdad? ¿Qué nivel está brincando? Esa es una fibrilación. Hay una distonía de la carga eléctrica. ¿Qué está pasando? ¡Ay, me voy a morir! No, no se van a morir, no se preocupen. En teoría la gente se muere no por hacer ejercicio, sino por saturarse de agua cuando está haciendo ejercicio. Entonces hace poco, por ahí en un concurso del llamado Iron Man, el hombre de acero, no sé qué clase de pentatlón, decatlón o no sé qué terminado en tlón, corrió 16 o 20 kilómetros, no recuerdo, pero bajo temperaturas de 30 y tantos grados centígrados. Y cuando llegó a la meta, cayó, convulsionó y murió. ¿Por qué? Estuvo tomando agua, se hizo una dilución de los electrolitos, una dilución a nivel plasma, aumentó la presión, ¿sí? Porque si revisaron todo el asunto de los electrolitos van a ver que en las células ocurre turgencia. Cuando hay equilibrio de los líquidos y electrolitos, ¿qué es lo que ocurre? Todas las células están bañadas en agua, ¿sí o no? Hay células secas. No hay células secas, ¿verdad? Hasta el pelo y la uña tiene cierto grado de humedad. Cuando el pelo está completamente reseco, ¿sí? Hay anomalías donde el cabello se quebra. Por eso cuando utilizan demasiados productos y cuando ustedes son tan bellas que tienen que mantenerse bellas, al rato hasta el cabello quebradizo de tanta pinza, laciado y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tienen un nivel propio llamado isotonismo de los líquidos y los electrolitos, la célula está feliz como un pececillo en agua, ¿verdad? Pero entonces agregan una hipertonicidad y entonces ¿qué va a pasar? La célula se va a compactar, ¿sí? Vulgarmente dicen, se hace pachiche, ¿verdad? Salen los líquidos de la célula y el sufrimiento, o por el contrario, cuando hay hipotonicidad, es decir, agua baja en sales, la célula se va a hinchar así. Eso fue lo que ocurrió con ese deportista, se inflamó el cerebro no cabía en el cráneo, por ende, convulsiones, y por más que hicieron, no lo lograron salvar, ¿verdad? Yo no sé en dónde lo atendieron, si fue aquí en México, pienso que fue en el Seguro Social, por eso se murió. Bien. Entonces, dice, electrofisiología es la ciencia que estudia los fenómenos eléctricos y iónicos que determinan el estado de reposo y actividad de una célula. Entonces, la célula, ¿de dónde obtiene su energía? Del cosmos, ¿verdad? De ese ser del que formamos parte nosotros, ¿verdad? De Dios. Dios está en ti, Dios está en ti, Dios está en ti. No, estamos hablando independientemente de las energías cósmicas. Si un individuo no tiene aporte proteínico, es decir, no come, no tiene aporte electrofisiológico, no hay líquidos balanceados, se muere. ¿Sale? Por más que tenga una conexión divina. A lo mejor después de muerto se va al cielo por su conexión divina según sus creencias, ¿verdad? Pero no. Se requiere de todo esto para que la célula continúe viva, ¿verdad? De ahí el término electrolito, porque va a asegurar las funciones
de vía de energía eléctrica. Ya habíamos hablado en clases anteriores, o por lo menos en la clase anterior de electrolitos, la célula tiene una carga eléctrica. La membrana celular requiere de carga eléctrica. Vamos a ver que los músculos, a través de una célula especial que son las neuronas, va a ver que hay neuronas sensitivas, neuronas motoras, neuronas gliales, hay varias clases de neuronas. Aquí se va a involucrar una neurona especial que es una neurona motora para provocar una contracción en el músculo. Recuerdan, hablamos de que la célula necesita un voltaje mínimo. ¿De cuántos milivoltios requiere la célula o el impulso eléctrico? ¿No se acuerdan? 25 milivoltios como mínimo. ¿Sí? Dice, ¿qué es una carga eléctrica? Cantidad de energía, sea positiva o negativa, de un cuerpo. Y ustedes lo verifican todos los días al levantarse y al acostarse, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? ¿En su celular? ¿A poco no? ¿Tiene carga mi celular? Y no tiene carga, hay que cargarlo, ¿sí o no? Pero ¿quién dice, oigan, y mis células tendrán la carga apropiada? Y la membrana celular tendrá la carga. Nadie se preocupa de eso, ¿verdad? Partículas positivas, las que han perdido electrones, se llaman cationes. Todas las sustancias minerales disueltas en el líquido corporal, llamados electrolitos, hay carga positiva, carga negativa. Cuando tienen carga positiva, ¿cómo se les llaman? Cationes. Han perdido electrones, los pierden. Y dependen de la carga de los protones. Como pierden electrones, ahora dependen de la carga de los protones. ¿Cómo les llamamos? Cationes. En cambio, los negativos, los que han ganado un electrón, ¿vale? ¿Cómo son? Aniones. ¿Sí? Adelante. Entonces, si se fijan, los iones de átomo que han ganado o perdido electrones y como consecuencia han adquirido una carga eléctrica. Entonces, básicamente, en las células lo que va a ocurrir es, en cuestión de milisegundos, los electrones hacen esto como un baile. Hagan de cuenta que van a ver ahí el lago de los cisnes o el cascanueces, ¿verdad? Y están así. Y en esos milisegundos de hacer el intercambio de un ion, digamos sodio y potasio, anión y catión, ocurre una carga eléctrica. ¿Cómo es eso posible? Ustedes que todavía tienen pelo, Dios los bendiga. Pero yo ya no puedo agarrar un globo y tallarle, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, por eso tengo la gorrita aquí de lana. Entonces aquí, con el globito le tallo. ¿Qué ocurre con el globito? Estática. Estática, luego lo pones contra la pared y se fija, ¿verdad? ¿Por qué? Este movimiento hubo roce, intercambio de cargas y es la estática. ¿Qué es la estática? El acúmulo por este movimiento. En las células va a ocurrir esto y hagan de cuenta que están haciéndole así el globito. Y ahí es estática, ese es el potencial de carga. ¿Qué se va a requerir? Los iones. ¿Cómo nos dan los iones? A través de los electrolitos. Electricidad. Y después esa estática, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se le llama potencial de carga. Esa carga se va a dispersar. ¿Y cómo se le llama esa dispersación o esa dispersión? Estímulo. Cualquier agente o acción que produce una reacción o respuesta a un receptor o tejido. Como ejemplo, puedes que seas VIP y sin embargo tienes mucha carga estática y tocas a otro y le das toques, ¿verdad? ¿Se han fijado en eso? ¿De qué depende? Muchos factores. A veces tiene que ver la ropa. La ropa, por ejemplo, las fibras sintéticas tienen mucha carga eléctrica, mucha estática. Y entonces la otra persona tiene carga estática, pero de carga contraria. Y cuando la toca se cierra y, pum, y en chispas. Lo mismo va a ocurrir. Exactamente eso que ocurre, que chocas con otro, es lo que ocurre entre células a través de los líquidos.
Así es. Por eso decimos que somos eléctricos, o todas las funciones metabólicas, la mayoría se van a dispersar así. Excitabilidad. Estamos hablando desde el punto de vista de la fisiología muscular, ¿verdad? Capacidad para responder a los estímulos del medio. Tienen una capacidad para responder al estímulo así. Hagan de cuenta, Kevin, Brian y Brandon ven a una chica, luego responden así, pero si luego, ¿verdad? Se excitan de volada. Lo mismo ocurre con la célula. La carga eléctrica de la célula se va a excitar de forma inmediata. El potencial de carga, ¿sale? ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay excitabilidad? Entonces no va a ser posible la carga. Bien, clases de estímulos. Por su origen hay estímulos químicos, ¿verdad? Puede ser un estímulo químico ese. Una feromona, por ejemplo, ¿verdad? Te pones una loción feromonas. Yo no sé quién usa Axe para que me platique si es cierto lo del comercial. Todavía no me atrevo a utilizarlo, pero bueno. Físicos, estímulos eléctricos, mecánicos, térmicos y luminosos. ¿Qué implica? Cuando nosotros en la mañana nos despertamos y vemos la luz del sol, es porque hay un ciclo de vigilia y de sueño. Ese ciclo de vigilia y de sueño que ajusta las funciones biológicas, ¿cómo se le llama? Ciclo circadiano. Y el ciclo circadiano tiene que ver con la cantidad de luz que te llega al ojo. Por eso la gente que vive en los extremos de la Tierra, allá donde son 6 meses de oscuridad y 6 meses de sol, su ciclo circadiano es bien diferente al nuestro. No están los picos tan elevados y ellos entran más en depresión y cosas por el estilo. La vitamina D suelo, entonces tienen que comer mucha grasa. Por eso los esquimales, los groenlandeses, los inuit y todo eso, ustedes ven, matan una foca o qué sé yo, así, mira, casi cruda la grasa, porque la vitamina D tienen que captarla de otra manera, porque el sol no les ayuda. Si no hicieran eso, ellos entraban en un pico de depresión y adiós, se van. Eso explica por qué, a pesar de comer este tipo de grasas animales, ninguno tiene fallos cardíacos. ¿Sale? Y eso hizo que se revisaran muchos parámetros. Eso, y cuando el presidente de la Asociación Norteamericana de Salud del Corazón murió dando una conferencia cuando le dio un infarto. Así, de veras. Le dio un infarto en plena conferencia y murió. Y dije, es el presidente de la Asociación de Cardiología Norteamericana. ¿Qué pasó, verdad? O sea, es como que si, no sé, el encargado de Cuídate, Muévete y Mídete del Seguro Social, el que dio el programa, tiene 150 kilos de peso, ¿verdad? ¿No? Bien. Y son todos los estímulos como tal. Luego, tipos de estímulo por su intensidad. Subnormal, la energía del estímulo no alcanza a producir una reacción. Umbral, la mínima energía que se requiere para producir una respuesta en un ser vivo. Ejemplo, pocos electrolitos pues no van a servir de nada, ¿de acuerdo? ¿Qué es el umbral? La cantidad precisa de esos minerales en el organismo para que haya una buena respuesta. Eso sería el umbral. O sea, ¿qué es un umbral? Cuando vas a entrar a una habitación, es ese punto intermedio que no estás ni dentro ni fuera. Ese es el umbral. ¿Cuánto mide una delgada línea, verdad? ¿Sí? Te levantas en la mañana y vas al cuarto de la hermana y la hermana te dice, no te metas en mi cuarto. Te paras en la puerta y luego, estoy dentro, estoy fuera, estoy dentro, estoy fuera, estoy dentro, estoy fuera. El umbral, ahí, básicamente, esa es una delgada línea entre el dentro y fuera. Luego dice, supraumbral, la energía del estímulo es mayor a la del umbral. ¿Sí? Estímulo máximo, energía con la que se obtiene la máxima respuesta. Un ejemplo, cuando hay una situación de peligro y se van a segregar
adrenalina, y entonces se va a potenciar todo esto y córrele. Me van a asaltar y córrele, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que hay un estímulo máximo, pero después vienen las consecuencias. Ya cuando pasó todo y que corriste 2 kilómetros para escapar, te duele todo. Y ya te diste cuenta, ¿qué hice? ¿Por qué me duele? ¿Sí? Precisamente por estas funciones. Luego, estímulo supramáximo, energía mayor a la que se puede tolerar y que puede atentar contra la integridad y vida del ser humano. Un ejemplo de la vida real, matrimonio, no sé cuántos años de matrimonio tenían, pero se enojan y ella le apretó las gónadas al marido, hacia en un cierre tremendo. Yo no sé la mujer qué tanta fuerza tendría aquí. Para mí que fabricaba o hacía tamales la doña y tenía así fuerza de tanto masajear la masa para los tamales, pero le apretó y el señor le dio un infarto y se murió. ¿Sale? Entonces dice atentar contra la integridad de vida de un ser vivo. Y hay varias de estas, ¿no? Cuando traccionas la lengua, por ejemplo, si agarras la lengua y la traccionas, entran en este estado y pierden la conciencia. Cuando presionas los ojos también pueden entrar en esto. Entonces, ese es un ejemplo. Dice, a mayor excitabilidad, menor es el umbral, y a menor excitabilidad, mayor el umbral. Para lograr una respuesta se requiere por lo menos un estímulo umbral. ¿Sí? Todo en equilibrio. Luego, potencial de membrana o de reposo. Carga eléctrica de una célula en reposo. Toda célula tiene una carga eléctrica, pero no la está utilizando. A eso le llamamos carga en reposo. Luego, ¿qué es el potencial de acción? La carga eléctrica de una célula activada. Las células especializadas en el sistema nervioso, que son las encargadas, están especialmente estructuradas para llevar estos potenciales de carga. Cuando están en reposo, el potencial de carga no puede ser llevado, tiene que ser excitada y de allí poder llevar la carga hacia el extremo. Lo interesante de esta clase de células es que ellas tienen una vaina protectora como los cables eléctricos. Tienen un aislante. Las neuronas y las células eléctricas igualmente tienen aislantes hechos de una sustancia que se llama mielina nerviosa, que se involucra en la fabricación de mielina, vitamina B, complejo B y magnesio. Entonces de ahí, cuando tienes neurastenia, o sea, cuando andas con la histeria hasta arriba, ¿qué te dice el médico? ¿Qué te receta luego? Su vitamina B, y luego un antidolor y vitamina B. ¿Y cuando les dicen magnesio? Nomás vitamina B, pero nunca le dicen magnesio. ¿Y qué es lo que ocurre? Entras en un estrés, sobreestímulo, etcétera, digamos en un embarazo. Tienes neurastenia y te dicen ácido fólico, folato, que es parte del grupo de las vitaminas B, y la vitamina B, todo el complejo B6, B12 y B8, mínimo. Pero luego sucede que se te dispara la presión sanguínea y entras en la preeclampsia o en la eclampsia. Y entonces se dice, causa desconocida, pero los últimos estudios han demostrado que es por falta de magnesio, entonces se requiere el magnesio para las funciones. ¿Qué es eclampsia? La presión sanguínea tan elevada que puede provocar la muerte y daño del producto del feto. Es un síndrome como tal, pero se caracteriza por elevación desmedida de la presión sanguínea. ¿Sale? Célula en reposo, se encuentra en su potencial de reposo, se dice que está polarizada. Es más electronegativa en su interior que en el medio externo que la rodea. ¿Se entiende qué es eso de polarización? Cuando ustedes, no sé si todavía existen esas cámaras con flash, ¿verdad? ¿Todavía existen las cámaras con flash? Sí. Cuando las encienden, tienen un foquito y luego se escuchaba un sonido, ¿sí o no?
un pitido así de y así se escuchaba. ¿Qué es lo que ocurría? Ese flash tiene algo que se conoce como un solenoide. Es una bobina. Entra la carga eléctrica y virtualmente los electrones entran en espiral. Y en vez de pasar de lado a lado, entran en espiral y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se polariza. Y cuando le dan clic, todo eso se va de golpe y el flash hace esto, ¿verdad? Esa es la polarización. Las células se van a polarizar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Está más electronegativa en su interior que en el exterior. Entonces, en cuestión de milisegundos, hacen estos intercambios de la bomba de sodio y potasio y entonces queda carga negativa más dentro que fuera y en un momento dado se abren las compuertas y la carga se va. Virtualmente es eso. Y así es como van a funcionar las contracciones musculares. Nada más que no van a ser directas. Se va a requerir de una sustancia que lleve la carga. ¿Sale? Al menos en el ser humano y muchos vertebrados. Hay otros seres vivos que no tienen estas acciones de neurona contra neurona y no se tocan, y aquí entre ese espacio virtual vienen los neurotransmisores y por aquí pasa la carga. Y en otros seres vivos no, están así. Entonces hay muchos seres marinos, por ejemplo, como la medusa, ella no tiene esto, todo está así conmigo. ¿Sale? Bien. Una vez que terminó su trabajo, la célula se debe repolarizar. Entonces, la célula, por lo menos la célula, en teoría, esto tiene que hacerlo en milisegundos. No es como nosotros que estamos haciendo algo, le va a pero ni descanso, no, son milisegundos. Lo tiene que hacer así. Para ello vuelve a cambiar su carga eléctrica interior y queda nuevamente electronegativa. Si no fuera esto posible, no podríamos hacer esto. Ni esto, ¿verdad? O sea, fíjense cómo en milisegundos prácticamente las células tuvieron que hacer todo este proceso. Polarización, carga, vía directa, contracción muscular, ¿verdad? Y en segundos. ¿Sí? De esto se está hablando. En algunas ocasiones se hiperpolariza, es decir, aumenta demasiado la carga negativa de su interior, pero es corregido rápidamente por la célula, en teoría, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Les ha dado una vez algún calambre? Sí. Es por esto. Hay una hiperpolarización y entonces hasta ves el músculo que se ve que el músculo le hace así y tú tratas de, y hasta le sobas para que sale. Ese es un ejemplo. Hay veces que este estímulo o esta hiperpolarización es tan severa que hasta se desgarran. Solitos, nomás está el musculacito por acá y solito se desgarra, ¿verdad? Puede ocurrir por fatiga muscular, por ejemplo. Bien, y este es el bosquejo de la célula en reposo, negativa, célula de acción positiva, otra vez es negativa, y de negativa hay una repolarización. Esto puede ocurrir por un desbalance, falta de potasio, y entonces ¿qué? Va a haber demasiado sodio. Por eso cuando te falta el potasio tienes muchos calambres, por esta descompensación de la bomba. Se necesitan en equilibrio. Por eso cuando estás sufriendo de falta de electrolitos, uno de los primeros síntomas es esto. Dolor de cabeza, incoordinación, dolores musculares, etc. Y en los casos más severos, pérdida de la conciencia y convulsiones. Entonces muchas de las veces ese dolor de cabeza que tú tienes es porque estás tomando demasiada agua. O sea, tienes una intoxicación hídrica. ¿Sí? O sea, eso de que deshazte de lo que no te sirve, dice Electropura. Deshazte de lo que no te sirve. ¿Verdad? Ya dijimos, llegas a la casa y viejo, que te vaya bien. Ya no me sirves. Para que la célula pueda cambiar sus cargas eléctricas y pasar del reposo a la actividad y viceversa, requiere de un mecanismo llamado bomba sodio-potasio, que es lo que le he estado mencionando, ¿no? Es un equilibrio constante, sodio-potasio.
Esta bomba sodio-potasio a través de la transmembrana son introducción en la ecología. Ya vimos la célula, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la célula a través de membrana hay unos medios de pasar en la membrana? ¿Se acuerdan cuáles son? Es pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué? La membrana celular tiene que dejar entrar y salir sustancias. ¿Cómo se les llama a ese paso de sustancias a través de la membrana celular? ¿Eh? ¿Qué toman todos los días para venir a la escuela? La mayoría, me imagino. Leche. ¿Eh? Leche. Leche, cereal, transporte. Transporte de celular. ¿Verdad? Entonces la célula, transporte transmembrana, activo y pasivo, ¿sí o no? Entonces necesitan estar repasando, ¿eh? Porque son preguntas de examen. Básicamente el transporte sodio-potasio es pasivo, no va a requerir energía. Solitos, nomás con carga, como si se tratara de un baile de imanes, entran y salen ahora sí que como Chuchita a su casa, ¿verdad? Así. En cambio, el otro tipo de transporte, el activo, requiere energía, pero eso se deja para otras sustancias nutritivas, proteínas, hormonas y otras cosas. ¿De acuerdo? Vamos bien, ahí está, miren. En el potencial de carga de la célula, sobre todo lo que tiene que ver la contracción muscular, va a ocurrir una, fíjense, sodio, potasio, ¿y qué va a requerir aquí? Sobre todo en el músculo, como tiene una gran actividad muscular que se requiere de esta